Mi familia pasó años poniendo a mi hermana en un pedestal, hasta el día de Acción de Gracias cuando encontré a mi hermana perfecta en la cama con mi marido. Toda la familia corrió a defenderla diciendo que yo estaba exagerando, que seguramente había malinterpretado lo que vi. 20 años siendo tratada como la oveja negra mientras ella me robaba a mis novios, mis méritos en el trabajo e incluso mi herencia. Y todos siempre creyeron en sus lágrimas falsas. Ayer firmé los papeles del divorcio con una sonrisa en el rostro mientras mi madre me llamaba desalmada. Pero lo que ellos no saben es que el investigador privado que contraté ya tiene pruebas de que ella no es hija biológica de mi padre, y mañana todos lo descubrirán durante el anuncio de la herencia. El silencio que siguió a mis palabras en esa mesa de Acción de Gracias aún resonaba en mis oídos cuando salí de la casa familiar con la cabeza en alto. Mi hermana Natalia se había aferrado a las sábanas como si fueran su salvación, mientras mi esposo Fernando tartamudeaba excusas patéticas sobre no ser lo que parecía. Pero fue la reacción de mi familia lo que realmente me desgarró el alma. Inmediatamente corrieron a consolar a Natalia, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. A mí ni siquiera me miraron cuando recogí mis llaves del suelo y me dirigí hacia la puerta. Durante el trayecto a casa, mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme 2 veces. No era solo por haber encontrado a mi marido de 8 años siendo infiel. Era porque finalmente había llegado el momento que llevaba temiendo toda mi vida. El momento en que ya no podría fingir que mi familia me amaba igual que a Natalia. Después de 35 años viviendo a su sombra, después de ver cómo mis logros se desvanecían ante sus lágrimas estratégicas, después de observar cómo mis padres justificaban cada una de sus traiciones como errores de juventud, por fin tenía la prueba irrefutable de que nunca había sido su hija favorita. Era apenas un obstáculo en el camino hacia la adoración total de la princesa Natalia. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado preparándome para este momento durante los últimos 6 meses. Porque verán, esta traición con Fernando no era la primera vez que Natalia me quitaba algo que amaba. Era simplemente la gota que derramó el vaso. Y cuando ese vaso se derrama después de décadas de humillaciones silenciosas, de logros robados y de mentiras familiares, lo que queda no es una hermana rota pidiendo comprensión. Lo que queda es una mujer que ha decidido que ya es hora de que toda la familia pague por los años de favoritismo cruel que destruyeron mi autoestima y mi confianza en el amor incondicional. Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 35 años y durante toda mi vida he sido la hija responsable de una familia que reservaba todo su afecto y admiración para mi hermana menor, Natalia. 3 años de diferencia entre nosotras, pero un abismo de trato que se hacía más evidente con cada celebración familiar, cada logro académico mío que pasaba desapercibido y cada capricho de ella que se convertía en prioridad absoluta. Mientras yo me graduaba con honores de la universidad y conseguía un trabajo estable como contadora en una empresa de construcción, Natalia exploraba su creatividad saltando de un hobby a otro, financiada completamente por nuestros padres que veían en sus experimentos artísticos una sensibilidad especial. Fernando llegó a mi vida cuando yo tenía 27 años. Era supervisor de obra en uno de los proyectos que yo auditaba, un hombre trabajador de 30 años con sonrisa fácil y planes claros para el futuro. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Una ceremonia modesta, pero perfecta en el jardín de mis padres. Natalia fue mi dama de honor, luciendo un vestido que ella misma escogió y que, por supuesto, acaparó más atención que mi propio vestido de novia. Pero yo estaba tan enamorada que no me importó. Creía que finalmente había encontrado a alguien que me pondría en primer lugar. Durante los primeros años de matrimonio, Fernando y yo construimos una vida sólida. Compramos una casa pequeña pero acogedora a 40 minutos de la casa familiar. Establecimos rutinas que nos funcionaban, y yo pensé que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Fernando parecía genuinamente enamorado de mí. Me apoyaba en mis aspiraciones profesionales, y cuando Natalia aparecía en nuestras reuniones familiares con sus dramas habituales, él simplemente sonreía educadamente y me tomaba la mano como diciendo: nosotros estamos por encima de eso. Pero lo que yo no sabía era que Natalia había estado observando mi matrimonio con la misma atención calculadora que había puesto en todos mis novios anteriores. A los 16 años, me había quitado a Roberto, mi primer amor, convenciéndolo de que yo era demasiado seria para alguien tan divertido como él. A los 21, había seducido a Mario justo antes de nuestra graduación universitaria, llorando después ante mis padres sobre cómo no podía controlar sus sentimientos y que estas cosas simplemente pasan. Y ahora, a los 32 años,
había puesto sus ojos en Fernando. La traición no comenzó el día de Acción de Gracias. Comenzó mucho antes, con mensajes de texto que Fernando escondía, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, y una nueva obsesión por verse bien que incluía ir al gimnasio 5 veces por semana y comprarse ropa que yo nunca le había visto usar. Cuando le preguntaba sobre estos cambios, él los justificaba diciendo que quería mejorar como persona y que yo debería estar orgullosa de tener un marido que se preocupaba por su apariencia. Natalia, por su parte, había comenzado a aparecer en nuestra casa con más frecuencia, siempre con alguna emergencia que requería el consejo de Fernando, que si su auto no arrancaba y necesitaba que alguien la llevara, que si tenía problemas con el propietario de su apartamento y necesitaba la opinión de un hombre que entiende estas cosas, que si estaba considerando mudarse y quería que Fernando revisara el contrato de alquiler. Yo trabajaba horarios largos en la empresa, especialmente durante la temporada de auditorías, así que muchas veces llegaba a casa para encontrarlos en la sala, inclinados sobre algún documento, con una proximidad que me hacía sentir incómoda pero que no podía cuestionar sin sonar paranoica. Durante las cenas familiares de los domingos, empecé a notar cómo Natalia se las arreglaba para sentarse junto a Fernando, cómo lo bombardeaba con preguntas sobre su trabajo, cómo reía con esa risa musical que siempre había usado para encantar a los hombres. Fernando parecía halagado por la atención, y mis padres observaban estas interacciones con las sonrisas complacientes de siempre, como si fuera perfectamente natural que Natalia fuera el centro de atención incluso en la mesa de su hermana casada. Pero lo que más me dolía era ver cómo Fernando comenzó a compararme con ella. Natalia tiene una perspectiva tan fresca sobre las cosas, me decía después de las cenas. Deberías aprender de su actitud positiva hacia la vida. Oh, tu hermana realmente sabe cómo disfrutar el momento. A veces creo que trabajas demasiado. Comentarios que se clavaban en mi pecho como dagas, porque sabía exactamente de dónde venían. Natalia había estado sembrando la idea de que yo era aburrida, predecible, demasiado enfocada en responsabilidades mundanas como pagar las cuentas y mantener nuestro hogar funcionando. 3 meses antes del Día de Acción de Gracias, encontré el primer mensaje. Fernando había dejado su teléfono en la mesa de la cocina mientras se duchaba, y cuando sonó, instintivamente miré la pantalla. Era de Natalia. No puedo dejar de pensar en lo que hablamos ayer. ¿Estás seguro de que ella no sospecha nada? Mi mundo se tambaleó. Mis manos temblaron mientras desbloqueaba el teléfono con el código que conocía y leía la conversación completa. Los mensajes se remontaban a 2 meses atrás. Comenzaban siendo aparentemente inocentes. Natalia agradeciendo a Fernando por ayudarla con el auto. Fernando preguntando si había solucionado sus problemas con el propietario. Pero gradualmente se volvían más íntimos, más coquetos, más explícitos. «Eres tan diferente a como pensé que serías cuando Camila te trajo a casa la primera vez», había escrito ella. «Mucho más interesante». Y él había respondido, «Tú también eres una sorpresa. Tu hermana nunca me dijo lo divertida que eres». El intercambio más reciente me heló la sangre. Natalia había escrito, «Odio que tengamos que encontrarnos en secreto. Me siento mal por Camila, pero no puedo evitar lo que siento por ti». Y Fernando había respondido, «Yo también me siento mal, pero ella nunca me entiende como tú. Contigo puedo ser yo mismo». Mis piernas fallaron, y tuve que sentarme en el suelo de la cocina, leyendo mensaje tras mensaje que documentaban no solo su afer físico, sino algo mucho peor. Se habían enamorado. Esa noche, cuando Fernando salió de la ducha, actuó completamente normal. Me besó en la frente, me preguntó qué quería cenar. Me contó sobre su día en el trabajo como si no hubiera estado planeando encontrarse con mi hermana al día siguiente durante mi horario de trabajo. La naturalidad con la que mentía me enfermó tanto que tuve que correr al baño a vomitar. Cuando regresé, él estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado. Durante las siguientes semanas, los observé en las cenas familiares con una nueva perspectiva. Cada sonrisa que se intercambiaban, cada roce accidental de manos al pasar la sal, cada chiste interno que compartían, todo adquirió un significado siniestro. Y lo peor era que mis padres no solo no veían nada extraño, sino que parecían disfrutar de la amistad especial entre Fernando y Natalia. «Qué maravilloso que se lleven tan bien», comentaba mi madre. «Es como si Natalia hubiera ganado no solo una hermana, sino también un hermano». Contraté al investigador privado una semana después de encontrar los mensajes. Se llamaba Ricardo Vega, un ex policía recomendado por una colega del trabajo que había pasado por un divorcio difícil. Le expliqué la situación y le pedí que documentara toda la evidencia posible de la aventura. Pero también le pedí algo más, que investigara todo lo que pudiera sobre la historia de mi familia, especialmente sobre las circunstancias del nacimiento de Natalia.
porque verán, siempre había algo que no encajaba sobre mi hermana perfecta. Sus rasgos faciales eran completamente diferentes a los nuestros. Mientras mi padre y yo compartíamos la misma nariz prominente y los mismos ojos cafés pequeños, Natalia tenía facciones delicadas, ojos verdes grandes y cabello naturalmente rubio que mi madre siempre atribuía a los genes de la abuela paterna. Pero yo había visto fotos de la abuela, y ella se parecía más a mí que a Natalia. También estaba el tema de las fechas. Mis padres se habían casado en marzo, yo nací en febrero del año siguiente, y Natalia nació en octubre, 3 años después. Pero cuando yo era adolescente y ayudaba a mi madre a organizar documentos familiares, había notado que la fecha en el certificado de nacimiento de Natalia no coincidía con la historia que mis padres siempre contaban sobre un parto prematuro. Los números simplemente no cuadraban, pero cuando le pregunté a mi madre sobre la discrepancia, ella se puso nerviosa y cambió de tema rápidamente. Ricardo trabajó eficientemente. En 2 semanas tenía fotos de Fernando y Natalia entrando y saliendo de moteles, videos de ellos besándose en el auto de él, registros de llamadas que duraban horas cuando yo estaba en el trabajo. Pero lo más interesante llegó cuando comenzó a investigar los registros hospitalarios de la época del nacimiento de Natalia. Mis sospechas tenían fundamento. Natalia no era hija biológica de mi padre. Según los documentos que Ricardo logró obtener a través de sus contactos, mi madre había tenido una aventura 23 años atrás con un hombre llamado Gabriel Sandoval, el socio comercial de mi padre en aquella época. Gabriel había muerto en un accidente de auto cuando Natalia tenía 2 años, llevándose el secreto a la tumba. Mi padre, aparentemente, había decidido perdonar a mi madre y criar a Natalia como su propia hija, pero nunca la había adoptado legalmente. En términos de herencia, esto significaba que Natalia no tenía derecho legal a los bienes de mi padre. Esta información cambió todo. No solo tenía evidencia de que mi marido me estaba engañando con mi hermana, sino que tenía la bomba nuclear que destruiría la posición privilegiada de Natalia en la familia para siempre. Durante 20 años había observado cómo mis logros se minimizaban mientras los suyos se magnificaban, cómo mis necesidades se posponían mientras las de ella se priorizaban, cómo mi dolor se ignoraba mientras sus lágrimas generaban compasión inmediata. Había llegado el momento de que toda esa injusticia se revirtiera de la manera más devastadora posible. El plan comenzó a formarse en mi mente con una claridad cristalina. El día de Acción de Gracias sería perfecto. Toda la familia estaría reunida, incluyendo mis tíos y primos que siempre habían sido testigos del favoritismo hacia Natalia. Fernando estaría ahí, probablemente contando los minutos para poder escaparse con ella. Y yo tendría tanto la evidencia de su traición como la bomba sobre la verdadera paternidad de Natalia, lista para detonar en el momento perfecto. Pero antes de eso, necesitaba confirmar mis sospechas sobre lo que encontraría si aparecía sin avisar en casa de mis padres ese día. Durante las 2 semanas previas al Día de Acción de Gracias, noté que Fernando se había vuelto aún más distante y secreto. Salía temprano por las mañanas diciendo que tenía inspecciones extra. Regresaba tarde con excusas sobre papeleo atrasado, y cuando estaba en casa, parecía estar mentalmente en otro lugar. Natalia, por su parte, había comenzado a lucir diferente, más radiante, más segura de sí misma, como una mujer que sabe que es deseada. Durante la cena familiar del domingo anterior al Día de Acción de Gracias, llevaba un vestido nuevo que hacía que sus ojos verdes brillaran, y cuando Fernando comentó lo bien que se veía, ella le dirigió una sonrisa que debería haber sido reservada para su hermana. Mis padres observaron este intercambio con aprobación, como siempre. La mañana del Día de Acción de Gracias, Fernando me dijo que tenía que resolver un problema urgente en una obra, y que me alcanzaría en casa de mis padres más tarde. Yo asentí, fingiendo creerle, y me dirigí sola a la casa familiar 1 hora antes de lo acordado. Le dije a mi madre que quería ayudar con los preparativos, pero en realidad quería confirmar mis sospechas sobre dónde estaba realmente mi marido. Cuando llegué, mi madre estaba en la cocina, pero no había rastro de Natalia. ¿Dónde está tu hermana?, le pregunté casualmente. Arriba descansando, respondió mi madre sin levantar la vista de la salsa que estaba preparando. Dice que se siente un poco mal del estómago. Subí las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar, pero necesitando verlo con mis propios ojos para que la traición fuera completa e irrefutable. La puerta del cuarto de Natalia estaba entreabierta. Desde el pasillo pude escuchar voces bajas, murmullos íntimos que me confirmaron lo que ya sabía. Empujé la puerta suavemente y ahí estaban. Fernando y Natalia en la cama que mis padres habían comprado para su hija perfecta,
completamente ajenos a mi presencia porque estaban demasiado absortos el uno en el otro. No estaban simplemente teniendo sexo. Estaban haciendo el amor con una ternura que me partió el corazón, porque era la misma ternura que él solía mostrarme a mí en los primeros años de nuestro matrimonio. Me quedé ahí parada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, observando cómo mi marido acariciaba el cabello de mi hermana con la misma dulzura que una vez había sido solo mía. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más calmada de lo que había esperado. Espero que esto valga la pena, porque van a perder mucho más de lo que creen que están ganando. Y esas fueron las palabras que comenzaron el fin de todo. Fernando saltó de la cama tan bruscamente que se golpeó la rodilla contra la mesa de noche, mientras Natalia se cubrió con las sábanas como si eso pudiera borrar lo que acababa de presenciar. Pero lo que más me impactó no fue su desnudez física, sino la expresión de culpa genuina en el rostro de Fernando, contrastada con la mirada desafiante de Natalia. Ella no parecía avergonzada. Parecía molesta por haber sido descubierta. «Camila, esto no es lo que parece», tartamudeó Fernando mientras buscaba desesperadamente su ropa esparcida por el suelo. Era exactamente la frase cliché que había esperado escuchar, tan predecible que casi me hizo reír. Natalia, por el contrario, se incorporó lentamente en la cama, manteniendo las sábanas contra su pecho, pero con una sonrisa que conocía demasiado bien. La misma sonrisa que había usado cuando me quitó a Roberto y a Mario. «Déjalo, Fernando», dijo Natalia con esa voz suave que siempre usaba para manipular situaciones. Era cuestión de tiempo antes de que se enterara. No podemos vivir en secreto para siempre. La forma casual en que habló sobre destruir mi matrimonio, como si fuera un inconveniente menor en sus planes románticos, encendió algo frío y peligroso en mi interior. Bajé las escaleras con pasos medidos, sintiendo cómo mis padres, mis tíos y mis primos gradualmente dejaban de hablar para observarme. Fernando me siguió, abrochándose la camisa mal abotonada, susurrando mi nombre como una súplica. Natalia apareció 5 minutos después, perfectamente arreglada, en un vestido color crema que la hacía verse angelical, otra manipulación calculada para generar simpatía. «¿Qué pasa aquí?», preguntó mi padre, notando la tensión palpable en el ambiente. Mi madre dejó de revolver la salsa y se acercó con esa expresión preocupada que siempre reservaba para las crisis familiares. Mis tíos, Patricia y Andrés, intercambiaron miradas confundidas, mientras mis primos adolescentes observaban con la fascinación morbosa de quienes sienten que están a punto de presenciar drama adulto real. «Acabo de encontrar a mi marido en la cama con Natalia», anuncié con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Las palabras cayeron sobre la sala como una bomba, creando un silencio tan absoluto que se podía escuchar el burbujeo de la salsa en la cocina. Fernando abrió la boca para hablar, pero mi madre se me adelantó. «Camila, estás alterada», dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que yo estaba siendo dramática. «Seguramente malinterpretaste algo». Natalia se sentía mal y Fernando subió a ayudarla. Era increíble cómo, incluso enfrentada con la evidencia de una traición, su primer instinto era proteger a su hija favorita. Natalia comenzó a llorar entonces. No las lágrimas silenciosas de una mujer avergonzada, sino el llanto teatral de alguien que sabe exactamente el efecto que causará. «No queríamos que pasara así», sollozó, acurrucándose contra mi padre como había hecho desde niña, cuando quería evitar las consecuencias de sus travesuras. «Tratamos de resistirnos, pero el amor es más fuerte que nosotros». Mi padre inmediatamente rodeó a Natalia con sus brazos, dirigiéndome una mirada de reproche como si yo fuera la villana de esta situación. «Camila, tu hermana está sufriendo. Estas cosas pasan, no es culpa de nadie. Deberías ser más comprensiva». Mis tíos asintieron incómodamente, claramente sin saber qué decir, pero instintivamente alineándose con la narrativa familiar de siempre. Natalia era la víctima. Yo era la que estaba causando problemas. Fernando intentó acercarse a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica que me resultó repugnante. «Camila, por favor, podemos hablar de esto en privado. Es complicado, pero podemos solucionarlo». Su voz tenía esa calidad suplicante que los hombres adoptan cuando saben que han sido atrapados, pero aún esperan salirse con la suya. «No hay nada que solucionar», respondí, retrocediendo cuando intentó tocarme. «Y definitivamente no hay nada complicado en esto. Mi marido se está acostando con mi hermana, y mi familia está más preocupada por proteger los sentimientos de ella que por reconocer que me han traicionado». Mi voz se elevó ligeramente en esta última parte, y vi cómo mis familiares intercambiaban esas miradas que significaban que yo estaba siendo demasiado emocional. Mi primo Sebastián, de 17 años, se aclaró la garganta incómodamente. «Tal vez deberíamos dar espacio a Camila para que procese esto», sugirió con una madurez que ninguno de los adultos estaba mostrando.
pero mi tía Patricia lo hizo callar rápidamente, como si el sentido común fuera inapropiado en ese momento. Camila, siéntate y hablemos como adultos, ordenó mi padre con esa autoridad patriarcal que había usado para resolver conflictos familiares durante décadas. Tu hermana y Fernando están claramente enamorados. Es doloroso, sí, pero estas cosas pasan. No podemos controlar de quién nos enamoramos. La forma en que normalizó la traición, como si fuera un fenómeno natural inevitable, me mostró que realmente no entendía la magnitud de lo que había sucedido. Natalia levantó la vista desde el hombro de mi padre, y por un segundo, cuando nadie más estaba mirando, me sonrió. No era la sonrisa quebrada de una mujer arrepentida. Era la sonrisa triunfante de alguien que acababa de ganar un juego que había estado jugando durante años. En ese momento supe que esta traición había sido completamente deliberada, que había estado planeando quitarme a Fernando desde el momento en que se dio cuenta de que yo era genuinamente feliz con él. ¿Sabes qué?, dije, dirigiéndome directamente a Natalia mientras ignoraba las protestas de los demás. Tienes razón. Estas cosas pasan. Los hermanos se traicionan entre sí, los maridos mienten, las familias favorecen a un hijo sobre otro. Hice una pausa, saboreando el momento porque sabía que sería la última vez que tendría que morderme la lengua en esta casa. Pero también pasan otras cosas, como los investigadores privados que descubren secretos que las familias han estado ocultando durante décadas. La sonrisa de Natalia vaciló ligeramente. Fernando frunció el ceño, sin entender la implicación, pero vi cómo mi madre palideció y mi padre se puso rígido. Ellos sabían exactamente a qué me refería, aunque Natalia aún no lo hubiera procesado completamente. No sé de qué estás hablando, dijo Natalia, pero había una nota de incertidumbre en su voz que no había estado ahí antes. Mi madre se acercó a mi padre y le susurró algo al oído que hizo que sus ojos se ensancharan con alarma. Oh, estoy hablando de muchas cosas, continué, sintiendo cómo el poder cambiaba en la habitación. Estoy hablando de registros hospitalarios, certificados de nacimiento, pruebas de paternidad que nunca se hicieron pero que deberían haberse hecho. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme casualmente a través de las fotos que Ricardo me había enviado. También estoy hablando de moteles, horarios de trabajo falsos y mensajes de texto muy reveladores. Fernando retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Has estado siguiéndonos?, preguntó, y la indignación en su voz habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. Como si él fuera la víctima por haber sido descubierto en su engaño. He estado protegiendo mis intereses, corregí, algo que debería haber empezado a hacer hace mucho tiempo. Me volví hacia mis padres, que ahora se veían como dos criminales esperando su sentencia. ¿No van a preguntar de qué registros hospitalarios estoy hablando? ¿No sienten curiosidad por saber qué descubrió mi investigador sobre el nacimiento de su hija perfecta? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de la sorpresa, sino del terror. Natalia miró entre mis padres y yo, comenzando a entender que había fuerzas en juego de las que no sabía nada. Fernando seguía confundido, pero el resto de la familia empezaba a captar que esto era mucho más grande que una simple infidelidad matrimonial. Camila, murmuró mi madre, con una voz quebrada que nunca le había escuchado antes. Por favor, ¿qué, mamá?, respondí, sintiendo como 20 años de resentimiento acumulado finalmente encontraban una salida. Por favor, mantén el secreto como has estado haciendo durante 23 años. Por favor, protege a Natalia una vez más, sin importar cuánto daño le haga a tu otra hija. Di un paso hacia ella, y vi cómo retrocedió instintivamente. O por favor, ten misericordia de ti, que criaste a la hija de otro hombre mientras trataba a tu propia hija como si fuera de segunda clase. Natalia se levantó abruptamente de su lugar junto a mi padre. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con la hija de otro hombre? Su voz había subido una octava, y por primera vez en mi vida, la vi genuinamente asustada en lugar de estar actuando. Le dije a mi investigador que buscara información sobre toda la familia, expliqué, disfrutando cada palabra. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que Gabriel Sandoval, el socio comercial de papá que murió cuando tú tenías 2 años, era en realidad tu padre biológico, y que mamá y papá han estado guardando este secreto durante toda tu vida. El grito que soltó Natalia fue primordial, como un animal herido. Se volvió hacia mis padres con una expresión de traición absoluta que era deliciosa de observar. ¿Es verdad?, exigió, con lágrimas reales corriendo por su rostro por primera vez en años. ¿Es verdad que no soy hija de papá? Mi padre intentó acercarse a ella, pero Natalia retrocedió violentamente. Natalia, eres mi hija en todos los sentidos importantes, comenzó, pero ella lo cortó con un gesto salvaje de su mano. Responde la pregunta. ¿Gabriel Sandoval era mi padre biológico? Su voz se había vuelto histérica, y vi cómo Fernando la miraba con una mezcla de confusión y horror,
como si estuviera viendo a una desconocida. Mi madre comenzó a llorar entonces, no las lágrimas manipuladoras que Natalia había perfeccionado, sino el llanto desgarrador de una mujer cuyo mundo se estaba desmoronando. Sí, susurró finalmente, Gabriel era tu padre, pero papá te crió como si fueras suya propia. Te amamos igual. ¡Mentira!, gritó Natalia, y en ese momento vi a la niña mimada que siempre había sido debajo de toda su sofisticación adulta. Si me hubieran amado igual, me habrían dicho la verdad. Si me hubieran amado igual, no habrían construido toda mi vida sobre una mentira. Se volvió hacia mí con ojos llenos de odio puro. Y tú lo sabías. Lo sabías y esperaste hasta ahora para destruirme. No. La corregí calmadamente. Esperé hasta que tú terminaras de destruirte a ti misma. La diferencia es que yo nunca tuve que mentir para conseguir lo que quería. Miré a Fernando, que seguía parado ahí como un idiota tratando de procesar toda esta información. Por cierto, Fernando, espero que hayas disfrutado tu aventura, porque ahora que Natalia sabe que no va a heredar nada de papá, probablemente no te parezca tan atractiva como antes. Los ojos de Fernando se ensancharon cuando finalmente entendió las implicaciones financieras de lo que acababa de revelar. Natalia no era heredera legal de los bienes de mi padre. Toda la seguridad económica que ella representaba, la casa, los ahorros, la pequeña empresa de construcción que mi padre había construido durante décadas, nada de eso le pertenecería jamás. Un momento, dijo Fernando lentamente, mirando entre Natalia y mis padres. ¿Qué significa esto exactamente en términos de la herencia? La velocidad con la que su preocupación se dirigió hacia el dinero en lugar de hacia los sentimientos de Natalia fue tan reveladora que hasta mis tíos lo notaron. Natalia lo miró con una expresión de dolor y comprensión que me hizo sentir una pizca de satisfacción. Finalmente estaba experimentando lo que se sentía ser traicionada por alguien en quien confiabas completamente. Significa, respondí por ella, que Natalia no tiene derecho legal a ningún bien de mi padre, porque legalmente no es su hija. Nunca la adoptó oficialmente. En términos de herencia, yo soy la única heredera directa. Hice una pausa para que esto se asentara completamente. Eso significa que la casa en la que crecimos, los ahorros que papá acumuló durante 40 años de trabajo y la empresa que vale aproximadamente $200,000, todo eso me pertenece legalmente a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el rumor distante del tráfico en la calle, incluso mi propia respiración. Fernando miró a Natalia como si la estuviera viendo por primera vez, y no de una manera romántica. Mis padres se veían como si hubieran envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Pero eso es algo que podemos resolver, dijo mi padre rápidamente, con esa voz desesperada de alguien que intenta mantener unida una situación que ya está completamente fuera de control. Puedo cambiar mi testamento. Puedo adoptar oficialmente a Natalia. Puedo. No, lo interrumpí firmemente. No puedes, porque ya contraté a un abogado especializado en derecho de familia y herencias, y me confirmó que cualquier cambio que hagas en tu testamento ahora será cuestionable legalmente bajo la base de coerción emocional e influencia indebida. Sonreí por primera vez desde que había bajado las escaleras, especialmente considerando que estos cambios serían una respuesta directa a mi descubrimiento de secretos familiares que han estado ocultos durante décadas. Natalia se desplomó en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Fernando la miró con una expresión que oscilaba entre la lástima y el asco, y supe que su gran romance ya estaba llegando a su fin. No había nada como la pobreza súbita para enfriar la pasión de un hombre que había estado buscando mejorar su situación económica a través de una aventura. «Hay más», continué, porque quería que el golpe fuera completo y devastador. Saqué mi teléfono y comencé a mostrar las fotos que Ricardo había tomado. Durante los últimos 2 meses, mi marido y mi hermana han estado encontrándose en el Motel Palmas cada martes y jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde. También se han visto en el apartamento de ella los sábados por la mañana cuando yo estaba en mis clases de yoga. Pasé las fotos lentamente, asegurándome de que cada miembro de la familia pudiera ver claramente las evidencias de la traición. Fernando entrando al motel, Natalia esperándolo en el estacionamiento, los dos besándose en el auto de él frente al edificio de apartamentos de ella. Las imágenes eran nítidas, fechadas, indiscutibles. También tengo las transcripciones de sus mensajes de texto, agregué, viendo cómo Fernando palideció hasta ponerse casi verde, incluyendo la conversación donde planificaban encontrarse aquí hoy mientras yo estaba distraída con las responsabilidades familiares. Resulta que mi marido le dijo a mi hermana que yo era demasiado seria y que él necesitaba algo de diversión en su vida. Fernando intentó hablar,
pero no salió sonido alguno de su garganta. Natalia había comenzado a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran las lágrimas manipuladoras que usaba para conseguir simpatía, sino el llanto desconsolado de alguien que se da cuenta de que ha perdido todo. Mi tío Andrés se aclaró la garganta incómodamente. Quizás deberíamos darle espacio a la familia para resolver esto en privado, sugirió, claramente queriendo escapar de la zona de guerra en la que se había convertido nuestra reunión de acción de gracias. No, dije firmemente. Quiero que todos escuchen esto, porque todos ustedes han sido testigos durante años de cómo esta familia me ha tratado como ciudadana de segunda clase. Todos han visto cómo mis logros se minimizaban mientras los de Natalia se celebraban. Todos han observado cómo mis necesidades se posponían mientras las de ella se priorizaban. Miré directamente a mi tía Patricia, que había participado activamente en este favoritismo durante años. Y todos se han quedado callados porque era más fácil seguir la corriente que cuestionar la injusticia. Mi prima Elena, de 25 años, habló por primera vez desde que había comenzado el drama. Camila tiene razón, dijo quedamente. Todos hemos visto cómo la trataban diferente. No está bien. Mi tía Patricia la fulminó con la mirada, pero Elena no retrocedió. Gracias, Elena, dije, sintiendo una oleada de gratitud hacia la única persona en la habitación que había tenido el valor de validar mi experiencia. Es refrescante saber que al menos una persona en esta familia tiene ojos para ver y una conciencia para hablar. Mi madre finalmente encontró su voz, aunque salió como un gemido. Camila, por favor, sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia familiar. Podemos. ¿Terapia familiar? Repetí, y esta vez me reí, una risa que sonó dura incluso a mis propios oídos. Mamá, durante 35 años has demostrado que tienes una hija favorita, y no soy yo. Durante 23 años has mantenido una mentira que ha distorsionado toda nuestra dinámica familiar. Y ahora, cuando tu hija favorita acaba de destrozar mi matrimonio, tu primera reacción fue protegerla a ella en lugar de consolarme a mí. Me dirigí hacia la puerta, sintiéndome más libre con cada paso. No hay terapia que pueda arreglar el hecho de que fundamentalmente no me valoras como hija. ¡Espera!, gritó Natalia desde el sofá. Se había puesto de pie, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado, viéndose más destruida de lo que la había visto jamás. No puedes simplemente irte así. Tenemos que hablar sobre esto. Soy tu hermana. Me detuve en la entrada y me volví hacia ella una última vez. No, dije calmadamente. Eres la hija ilegítima de mi madre que ha estado viviendo una mentira durante toda su vida. Eres la mujer que se acostó con mi marido porque no podía soportar verme feliz. Y eres la razón por la cual voy a cambiar las cerraduras de mi casa esta noche y por la cual van a entregar papeles de divorcio mañana por la mañana. Fernando dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto desesperado. Camila, por favor, podemos intentarlo otra vez. Fue un error. Podemos ir a consejería matrimonial. Fernando, lo interrumpí, en 3 horas vas a recibir una llamada de mi abogado informándote que voy a solicitar el divorcio por infidelidad. Como tengo evidencia fotográfica y testimonial de tu aventura, y como puedo probar que gastaste dinero matrimonial en moteles y regalos para tu amante, vas a perder mucho más de lo que imaginas. Vi cómo su rostro se descompuso al entender las implicaciones financieras. Espero que haya valido la pena. Salí de la casa de mis padres con la cabeza en alto, ignorando los gritos y súplicas que venían de adentro. Una vez en mi auto, me permití un momento de triunfo puro. Durante toda mi vida había sido la hija buena, la esposa complaciente, la que mantenía la paz familiar sin importar el costo personal. Pero ahora había descubierto algo que me llenaba de una energía embriagadora, el poder de la verdad combinado con la voluntad de usarla. Esa noche, mientras cambiaba las cerraduras de mi casa y empacaba las pertenencias de Fernando en cajas que dejaría en el porche, reflexioné sobre los eventos del día. No sentía remordimiento por haber destruido el mundo de Natalia, ni culpa por haber terminado mi matrimonio de manera tan definitiva. Lo que sentía era algo que no había experimentado en años, la satisfacción de haber tomado control de mi propia narrativa. El teléfono sonó constantemente. Fernando, mis padres, incluso Natalia. Pero yo había desconectado el teléfono fijo y puesto mi celular en silencio. Esta noche era mía, la primera noche en décadas donde no tenía que preocuparme por los sentimientos de otras personas o por mantener una paz familiar que nunca había incluido mi propia felicidad. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Los procedimientos de divorcio, las batallas legales sobre la herencia,
la reconstrucción completa de mi vida. Pero esta noche, mientras me servía una copa de vino y me sentaba en mi sala, en mi casa, que Fernando nunca volvería a pisar, todo lo que sentía era una calma profunda y satisfactoria. La venganza, descubrí, no era un plato que se servía frío. Era un plato que se servía exactamente a la temperatura perfecta para quemar a quienes te habían traicionado. Los meses siguientes pasaron en una vorágine de actividad legal y emocional que me mantuvo ocupada desde el amanecer hasta el anochecer. Mi abogado, Patricia Vázquez, resultó ser exactamente la clase de profesional implacable que necesitaba, una mujer de 50 años que había construido su carrera especializándose en divorcios complicados y disputas familiares de herencia. Tu caso es único, me dijo durante nuestra segunda reunión, revisando toda la documentación que Ricardo había recopilado. Raramente veo evidencia tan comprensiva de infidelidad combinada con irregularidades de documentación familiar de esta magnitud. Sus ojos brillaron con el entusiasmo de alguien que sabía que estaba a punto de ganar un caso importante. Fernando va a perder mucho más que una esposa. El proceso de divorcio se desarrolló exactamente como Patricia había predicho. Fernando intentó inicialmente negar la aventura, pero cuando presentamos las fotos, los mensajes de texto y los recibos de los moteles, su abogado le aconsejó que cooperara para minimizar los daños. Según las leyes de nuestro estado, la infidelidad con evidencia documentada significaba que Fernando perdería cualquier derecho a la pensión alimenticia, la mitad de nuestros bienes compartidos, e incluso tendría que compensarme por los gastos que había incurrido durante su aventura. La casa que habíamos comprado juntos se vendió, pero después de dividir las deudas y los costos legales, Fernando se quedó con apenas lo suficiente para el depósito de un apartamento pequeño. Su sueño de establecer su propia empresa de construcción se evaporó junto con sus ahorros. Lo último que supe de él, estaba trabajando como empleado regular en una empresa de la competencia, ganando menos de lo que había ganado cuando nos conocimos. Pero la verdadera satisfacción vino de observar cómo se desarrolló la situación con Natalia. La revelación sobre su paternidad había destruido no solo su posición en la familia, sino también su relación con Fernando. Resulta que el amor que proclamaban el uno por el otro no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la pérdida de las expectativas financieras y el escándalo familiar. Fernando la abandonó 3 semanas después del Día de Acción de Gracias. Según mi prima Elena, quien mantuvo contacto conmigo durante todo este periodo, él simplemente dejó de responder a las llamadas de Natalia y cambió su número de teléfono. Cuando ella fue a buscarlo a su nuevo apartamento, él le dijo que necesitaba espacio para pensar y que la situación se había vuelto demasiado complicada para él. La crisis de identidad de Natalia fue completa y devastadora. Durante toda su vida había derivado su autoestima de ser la hija favorita, la princesa de la familia, la que siempre conseguía lo que quería. Descubrir que toda esa identidad estaba construida sobre una mentira la dejó completamente perdida. Según Elena, Natalia había comenzado a cuestionar cada momento de su vida, preguntándose qué había sido real y qué había sido una farsa. Mis padres intentaron desesperadamente reparar el daño, pero ya era demasiado tarde. Natalia se había mudado a un apartamento diminuto del otro lado de la ciudad y había cortado contacto con ellos casi por completo. Les gritaba cuando intentaban visitarla, colgaba cuando llamaban y devolvía sin abrir cualquier carta o regalo que le enviaran. Ella dice que no puede confiar en nada de lo que le digamos, me contó mi prima Elena durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Dice que si pudieron mentirle sobre algo tan fundamental como quién era su padre, entonces todo lo demás también podría ser mentira. La ironía no se me escapó. Natalia finalmente estaba experimentando la desconfianza y el aislamiento que yo había sentido durante años. El impacto en mis padres fue igualmente severo. Mi madre había desarrollado una depresión profunda que requirió medicación y terapia. Mi padre, quien había pasado décadas siendo el patriarca respetado de nuestra familia extendida, ahora era visto con sospecha y lástima. El secreto que habían guardado durante 23 años no solo había destruido su relación con Natalia, sino que había manchado su reputación en toda la familia extendida. Durante la lectura del testamento de mi padre, un evento que ocurrió 6 meses después de nuestro enfrentamiento, cuando él sufrió un ataque cardíaco relacionado con el estrés, la realidad legal de la situación se volvió oficial. Tal como yo había predicho, Natalia no tenía derechos legales a ninguna parte de la herencia. La casa, los ahorros y la empresa de construcción me pertenecían por completo. Natalia apareció en la lectura del testamento, viéndose demacrada y envejecida. Había perdido peso. Su cabello había perdido ese brillo saludable que siempre había tenido,
y vestía ropa que claramente había visto días mejores. Cuando el abogado confirmó que no recibiría nada, no gritó ni lloró como había esperado. Simplemente se sentó ahí con una expresión vacía, como si ya hubiera aceptado que esta sería otra traición más en una vida que ahora estaba llena de ellas. Después de la lectura, se acercó a mí en el estacionamiento. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó, y su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante semanas. ¿Te sientes mejor después de destruir toda la familia? La miré durante un largo momento. Esta mujer que había sido el centro de mi universo emocional durante toda mi vida. Primero como la hermana que adoraba, luego como la rival que resentía, y finalmente como la enemiga que había vencido. No destruí la familia, Natalia, respondí calmadamente. Simplemente revelé que nunca había existido una verdadera familia para empezar. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Fuiste mi hermana durante 30 años, susurró. Eso tenía que significar algo. Sí, significaba algo, reconocí. Significaba que yo te amaba incondicionalmente, mientras tú me traicionabas consistentemente. Significaba que yo sacrificaba mi felicidad para mantener la paz familiar, mientras tú tomabas todo lo que querías sin remordimiento. Significaba que yo creía en la lealtad familiar mientras tú planeabas robarme a mi marido. Me acerqué a ella y vi cómo se encogía ligeramente. Pero eso se acabó ahora. Ahora significa que eres una mujer que destruyó su propia vida por codicia y celos, y que tendrá que vivir con las consecuencias para siempre. La dejé ahí parada en el estacionamiento, con la misma sensación de libertad que había sentido cuando salí de la casa familiar el día de Acción de Gracias. Pero esta vez la libertad era más profunda, más permanente. No era solo la liberación de una situación tóxica. Era la realización de que finalmente había aprendido a valorarme a mí misma más de lo que valoraba la aprobación de otros. Con la herencia, pude hacer cambios en mi vida que había estado posponiendo durante años. Vendí la empresa de construcción de mi padre por un precio excelente y usé el dinero para establecer mi propia firma de contaduría especializada en pequeñas empresas familiares. La ironía de usar el legado de mi padre para crear algo completamente mío no se me escapó, pero se sentía apropiado. También compré una casa nueva en un barrio donde no había recuerdos dolorosos esperándome en cada esquina. Era más pequeña que la casa que había compartido con Fernando, pero era completamente mía. Cada decisión de decoración, cada mejora, cada detalle reflejaba mis gustos y necesidades, no los compromisos que había estado haciendo durante años para complacer a otros. El cambio más significativo, sin embargo, fue conocer a Alejandro. Era un cliente que vino a mi oficina buscando ayuda para reorganizar las finanzas de su pequeño restaurante familiar. Tenía 42 años, era divorciado, y tenía una hija adolescente que visitaba los fines de semana. Lo que más me atrajo de él no fue su apariencia, aunque era atractivo de una manera madura y auténtica, sino la forma en que hablaba sobre su hija. Cometí muchos errores en mi matrimonio. Me confesó durante una de nuestras sesiones de trabajo que se había extendido hasta convertirse en una cena improvisada. Pero mi hija siempre ha sabido que es mi prioridad absoluta, no la prioridad cuando es conveniente, sino la prioridad siempre. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de ella me hizo entender lo que se había perdido en mi propia infancia. Alejandro conocía mi historia. No todos los detalles sórdidos, pero sí lo suficiente para entender por qué a veces me ponía rígida cuando mencionaba dinámicas familiares. Nunca intentó minimizar mi experiencia o sugerir que debería perdonar y olvidar. En cambio, me mostró a través de sus acciones cómo se veía el amor genuino, consistente y sin condiciones. Mientras tanto, las vidas de Natalia y mi madre continuaron desmoronándose de maneras que me proporcionaban una satisfacción constante y profunda. Mi madre, abrumada por la culpa y la pérdida de ambas hijas, había desarrollado problemas de salud que requerían atención médica costosa. Con mis padres muertos y sin acceso a la herencia familiar, tuvo que vender la casa donde habíamos crecido para pagar sus gastos médicos. Natalia, por su parte, había tomado un trabajo como mesera en un restaurante de comida rápida, una caída dramática para alguien que había pasado toda su vida siendo mantenida por otros. Según Elena, quien aún me mantenía informada de los chismes familiares, Natalia había intentado contactar a Fernando varias veces, pero él había seguido adelante con su vida y aparentemente estaba saliendo con una mujer más joven que trabajaba en su nueva empresa. Parece que ha envejecido 10 años en los últimos 2, me reportó Elena durante una de nuestras llamadas. Y siempre está preguntando por ti. No directamente, pero hace comentarios como, me pregunto cómo está Camila, o probablemente Camila está muy feliz ahora.
La información me proporcionaba una satisfacción que saboreaba como un vino fino. Un año después del enfrentamiento del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, llamando desde el hospital donde había sido admitida por complicaciones relacionadas con su depresión y ansiedad. Camila, susurró cuando respondí el teléfono, su voz sonando frágil y quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías venir a verme? Estoy muy enferma, y los doctores dicen que necesito apoyo familiar para recuperarme. La escuché durante varios minutos mientras me explicaba su condición, sus arrepentimientos, sus súplicas por una segunda oportunidad. Cuando terminó, hubo un largo silencio antes de que yo respondiera. Mamá, dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente tranquila incluso para mí. Durante 35 años te necesité como madre, y elegiste ser madre solo para Natalia. Ahora que estás enferma y sola, súbitamente recuerdas que tienes otra hija. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras se asentaran. Pero es demasiado tarde. Has gastado tu capital maternal en la hija equivocada, y ahora tienes que vivir con esa decisión. Por favor, lloró, con una desesperación que una vez habría derretido mi corazón. Soy tu madre. Sé que cometí errores, pero necesito tu ayuda ahora. No, respondí firmemente. Tú eres la mujer que me dio a luz, pero nunca fuiste mi madre en los sentidos que importan. Una madre protege a todos sus hijos por igual. Una madre no mantiene secretos que destruyen familias. Una madre no permite que un hijo torture emocionalmente al otro durante décadas. Mi voz endureció. Tú fuiste madre de Natalia. Que ella te cuide ahora. Colgué el teléfono y lo apagué por el resto del día. Alejandro, que había estado escuchando mi lado de la conversación, me abrazó sin decir una palabra. No necesitaba justificar mi decisión con él. Entendía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas relaciones están demasiado dañadas para reparar. 3 semanas después, Elena me llamó para informarme que mi madre había muerto en el hospital. Había estado sola, porque Natalia no había podido conseguir permiso en el trabajo para visitarla durante sus últimos días. El funeral fue pequeño y patético. Solo unos pocos parientes ancianos y algunos vecinos que la recordaban de años más felices. No asistí al funeral. En cambio, Alejandro y yo fuimos a cenar a su restaurante favorito, donde brindamos por mi libertad final de una familia que nunca había merecido mi lealtad. No sentí tristeza por la muerte de mi madre, solo un cierre completo y satisfactorio. Natalia intentó contactarme después del funeral, apareciendo en mi oficina sin cita previa. Mi secretaria la hizo esperar en el lobby por 2 horas antes de informarle que yo no estaba disponible para reuniones no programadas. Según Elena, Natalia había llorado en el lobby, rogando por 5 minutos de mi tiempo, pero yo me mantuve firme. No había nada que ella pudiera decir que me interesara escuchar. 6 meses después, Elena me contó que Natalia había intentado suicidarse tomando pastillas, pero que había sobrevivido después de que un vecino la encontrara y llamara a una ambulancia. La noticia me llegó mientras Alejandro y yo estábamos planeando nuestro matrimonio, y mi única reacción fue una ligera irritación por la interrupción. ¿No sientes nada?, me preguntó Alejandro esa noche, claramente preocupado por mi aparente falta de empatía hacia mi hermana moribunda. Siento alivio, respondí honestamente. Alivio de que finalmente esté experimentando una fracción del dolor que me causó durante décadas. Alivio de que su intento fallido signifique que tendrá que seguir viviendo con las consecuencias de sus decisiones en lugar de escapar de ellas. Lo miré directamente a los ojos. No me voy a disculpar por no sentir compasión hacia alguien que dedicó su vida a destruir la mía. Alejandro asintió lentamente, entendiendo que mi dureza había sido forjada por años de traición y abandono emocional. La boda de Alejandro y mía fue exactamente lo que siempre había soñado. Pequeña, íntima, llena de personas que genuinamente nos amaban a ambos. Su hija, Sofía, de 16 años, me había aceptado completamente y me trataba con un respeto y cariño que mi propia familia nunca me había mostrado. Los padres de Alejandro me recibieron como a una hija verdadera, preguntando por mi bienestar, recordando detalles importantes de mi vida, incluyéndome en tradiciones familiares, sin hacerme sentir como una intrusa. Durante la recepción, mientras bailaba con mi nuevo esposo rodeada de personas que celebraban nuestra felicidad genuinamente, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este momento. Había perdido una familia de sangre que nunca me había valorado, pero había ganado una familia elegida que me adoraba. Había perdido un marido infiel, pero había encontrado un hombre que me demostraba su amor a través de acciones consistentes, en lugar de palabras vacías.
Más importante aún, había aprendido que la venganza más satisfactoria no era un acto singular de retaliación, sino la construcción de una vida tan plena y feliz que las personas que te habían traicionado pudieran ver exactamente lo que habían perdido cuando eligieron lastimarte. Ahora, 2 años después de aquel día de acción de gracias que cambió todo, vivo en una casa hermosa con un hombre que me ama incondicionalmente. Dirijo una empresa próspera que construí con mi propio talento y disfruto de relaciones familiares basadas en respeto mutuo y afecto genuino. Natalia, según las últimas noticias que recibí de Elena, sigue trabajando en trabajos de servicio mal pagados, viviendo sola en un apartamento diminuto y luchando con problemas de salud mental que requieren medicación constante. Mi madre está muerta y enterrada, llevándose a la tumba el arrepentimiento por haber elegido a la hija equivocada. Fernando está atrapado en una vida mediocre, ganando menos dinero que cuando estaba casado conmigo y viviendo con el conocimiento de que cambió una esposa leal por una aventura que duró menos de 3 meses. Y yo soy libre de buscar aprobación de personas que nunca la darían, libre de sacrificar mi felicidad por la paz familiar, libre de amar y ser amada por personas que me valoran por quien soy realmente. La moraleja de mi historia no es sobre el perdón o la reconciliación, es sobre el poder de conocer tu propio valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Es sobre la importancia de documentar las traiciones y usar esa información estratégicamente. Y es sobre la satisfacción profunda y duradera que viene de construir una vida tan exitosa que tus enemigos no pueden hacer otra cosa que observar desde la distancia mientras sufren las consecuencias de sus propias decisiones crueles. A veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, es vivir tan bien que tu éxito se convierte en su tormento constante. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.